hemos tomado una regla escatológica que nos habla de que para Dios el tiempo no se mide como nosotros medimos nuestro tiempo. Dios no está encapsulado en nuestro espacio-tiempo. Para Él, dice la Biblia, un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Y en base a esa regla hemos estudiado cómo Dios, por ejemplo, en la creación se tomó 6 días. Desde el primer día hasta que el sexto día, Él creó al hombre y el séptimo día Él reposó. Y hemos visto cómo hemos trazado una línea de tiempo donde llevamos 6000 años. Y eso lo hemos visto en las semanas anteriores. Y esos 6000 años representan 6 días. Y estamos a punto de entrar al séptimo día. Y como un día para Dios son 1000 años, ese séptimo día en la Biblia lo llama el reino del Señor o el milenio o los 1000 años, ¿verdad? Eso está escrito. Eso no es ninguna invención humana, está en la palabra del Señor. Y hemos visto cómo, ¿verdad?, los estudiosos han hecho una línea de tiempo sumando la edad de Adán, luego la de sus hijos, lo de sus nietos, y así hasta llegar a Cristo Jesús, que hay desde Adán hasta Jesús 4000 años. Y de Jesús, usted sabe que Jesús partió la historia, hasta nuestros tiempos llevamos 2000 años. Entonces, 4000 años más 2000 años nos dan 6000 años. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que estamos esperando para entrar a ese milenio o ese tiempo de reposo o a ese séptimo día en los tiempos de Dios? Lo que falta es algo que nosotros conocemos como el arrebatamiento, que nos habla el apóstol Pablo en el primer libro de Tesalonicenses capítulo 4, y que pues nosotros le hemos hecho un diminutivo y que lo llamamos el rapto, que es donde Dios va a sacar a su iglesia, pero aquí en la tierra se vive una semana de años o 7 años que se le llama tribulación y gran tribulación. Esa semana Daniel, cuando recibió un mensaje de Dios acerca del tiempo para su pueblo, se conoce también como la semana 70. El reloj se está parado en la semana 69 para Israel, y en ese tiempo de tribulación y gran tribulación, que son 7 años, comienza el reloj nuevamente con el trato a Israel. Y entramos a ese periodo de tiempo que se le conoce como el milenio o los 1000 años. En el libro de Hechos capítulo 1, versículo 11, cuando Jesús resucita y anduvo 40 días en esta tierra, anduvo, amados, y se les apareció a más de 500 personas, y en el momento que Él se despide, Él dice que es tomado, según Hechos 1:11, y con sus discípulos ahí que lo estaban despidiendo, dice que 2 ángeles bajaron y le dijeron a los que estaban ahí: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado. Por eso yo le digo que ponga atención en esa palabra cuando la encuentre en la Biblia. Fue tomado. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, amados, Jesús fue arrebatado al cielo, fue tomado al cielo. Y eso nos da la pauta de que eso va a seguir con nosotros. Y el mismo Jesús lo dijo en ese día que Él se estaba despidiendo. Él dijo: yo voy a la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuese así, yo se lo dijera: donde yo esté, ustedes también van a estar. Entonces, amados, todo esto que en esta noche vamos a revisar está escrito. Y si no fuese cierto, Dios no lo hubiese dejado escrito. Y eso nos da la garantía, mis amados, de que la palabra del Señor se va a cumplir. Entonces, ¿cuándo será ese tiempo de ser arrebatados y tomados? No lo sabemos. El Señor dijo en aquel tiempo: el día y ni la hora nadie lo sabe, pero sí la temporada. Y ya sabemos que la temporada es esta. Estos son los últimos días. Este es el último tiempo que nos habla la Biblia. Y a usted y a mí, Dios nos ha dado el privilegio de nacer en este tiempo y de poder ver todos estos acontecimientos que estamos viendo, que no son agradables, pero los últimos tiempos iban a ser así. Tiempos de prueba,
donde se le conoce en la Biblia como el tiempo de dolores, antes de que miremos la luz. Gloria al Señor. Entonces, amados, su segunda venida, el milenio parte desde la segunda venida de Jesús. Y aquí necesitamos hacer una observación. El arrebatamiento no es la segunda venida de Jesús, porque la Biblia dice que Jesús va a venir y en los aires nos va a esperar ahí. Él va a dar la orden, la trompeta va a sonar, y los que murieron en Cristo van a resucitar y va su cuerpo a ser transformados. Y luego los que estemos vivos vamos también a ser levantados y vamos también a ser transformados. Entonces el Señor se queda en los aires. Esa no se conoce como segunda venida. A partir de ahí hay un conteo de 7 años que se conoce como tribulación y gran tribulación, y al final de los 7 años el Señor entonces sí regresa, y a partir de ahí se cuenta ese tiempo del gobierno del Señor que se conoce como los 1000 años, el tiempo de reposo, el día de reposo o el día agradable del Señor, que fue lo que la semana pasada hablamos. Vamos a tomar nuestra máquina del tiempo y vamos a trasladarnos a ese tiempo, aunque nosotros no vamos a estar acá, de tribulación o de gran tribulación, unos meses antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué va a suceder? Sabe que el enemigo conoce la Biblia y sabe que desde el momento que la iglesia es levantada, es arrebatada o es tomada, desde ese momento hay un conteo de 7 años, un conteo retroactivo hacia atrás. Y cuando ya, hermanos, se estén acercando a los 7 años, el enemigo sabe que Jesús viene. Y eso no se puede cambiar, ya la fecha, ya ese tiempo está establecido, 7 años. Y van a comenzar a hacer preparativos para no dejar que el Señor venga. Algo pues que sabemos que es totalmente ilusorio. Al Señor nadie lo va a detener. Y en aquellos tiempos, como el espíritu de engaño, hermanos, está desde este tiempo en actividad, en este tiempo donde el Espíritu Santo quizá ya no esté, donde la iglesia ya no va a estar, ese espíritu de engaño, de mentira, va a ser aceptado sin poner ninguna barrera por parte de los que se queden. Y van a aparecer quizás en los periódicos y en los medios de comunicación. Va a haber una invasión extraterrestre. Vienen extraterrestres a querer invadir nuestro planeta y tomarlo para sí, y nos van a destruir, y tenemos nosotros que levantarnos, tenemos que proteger nuestro planeta. Para ese tiempo, amados, ya eso que estamos escuchando de actividad extraterrestre, de ovnis, que ya la NASA está aceptando que existen, ya el Pentágono ha sacado videos de objetos voladores no identificados. Ellos dicen, no es nuestra tecnología, es demasiado avanzada. Y para que todo lo que anteriormente estuvieron negando, lo estén aceptando en este tiempo, es porque tienen planes de muy pronto sacarlo a la luz. Entonces, ya va a haber actividad de demonios. Y usted recuerda que ya hablamos en una predicación anterior, en una palabra anterior, de los venidos del cielo, que ellos tienen su agenda, y estos son demonios, esto es actividad de demonios. Entonces va a haber alianza, amados, o los gobiernos van a tener asesores extraterrestres que les van a decir lo mismo que son demonios, qué hacer y cómo actuar. De hecho, hermanos, ya hay algunos planes, ¿verdad? Para, ya escuchamos algunas voces de gente influyente diciendo que los extraterrestres existen. Hay embajadores que se han ya nombrado en la ONU para lo que conocen como exopolítica, política fuera de la Tierra, y cómo actuar en caso de que vengan los extraterrestres. Entonces, número uno, unos meses antes o quizás años antes,
de que el Señor venga por segunda vez, va a haber un convencimiento de una invasión extraterrestre. Van a decir, vienen extraterrestres hostiles a invadir nuestro planeta, amados, porque saben que el Señor viene. Entonces es lo primero que nosotros, o la gente que se quede en este tiempo, va a ver, y todo mundo lo va a aceptar. Y ya vemos, amados, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13, nos alerta de cómo, hermanos, va a ser común que los gobiernos tengan tratos con estas entidades o con estos entes y que no haya ningún tipo ya de admiración. Dice Apocalipsis 16, 13: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Mire que el apóstol Juan no haya más calificativo de lo que está viendo al ver estos personajes que compararlos con ranas. Y usted ya sabe cómo son las ranas, ¿verdad? Ojos oscuros, ¿verdad? Alargados, almendrados y esas cabezas pelonas. Así lo vio el apóstol Juan allá en la isla de Patmos. Versículo 14 dice: pues son espíritus de demonios y que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, amados, son entes que tienen tecnología, porque tienen no sabemos cuántos miles o millones de años de ventaja en cuanto a la aparición del hombre en esta tierra, y tienen tecnología superior y hacen señales en aquel tiempo y van a convencer a los reyes de la tierra. Amados, en ese tiempo de los 7 años se va a levantar ese nuevo orden mundial o el nuevo amanecer que le llaman estas élites mundiales que controlan el mundo. Pero va a haber un gobierno, un único gobierno mundial, pero van a haber gobiernos federales en cada país. Es como en Estados Unidos, hay un gobierno federal, pero hay diferentes estados. Entonces en el mundo van a seguir existiendo los países y van a seguir existiendo los gobiernos, pero van a ser gobiernos adheridos a un gobierno federal que les va a dar una ley, les va a obligar a una sola religión y va a haber un solo gobierno y una sola política mundial. Y les va a convencer de que tiene que haber una alianza para ir a atacar al mal, supuestamente, entre comillas. ¿No le parece que esto ya ha sucedido? Por ejemplo, cuando este país como Estados Unidos ha querido invadir otros países para legitimar esas invasiones que ha hecho, hacen una coalición de países. Y por ejemplo, cuando invadieron Irak, hicieron una coalición de países, pero en realidad quienes fueron a invadir fueron los Estados Unidos. Pero incluyendo ahí, hermanos, se menciona Honduras y todos los países que forman esa alianza. Más o menos eso va a pasar. Y esos demonios van a ir a convencer a las naciones de que hay que unirse. Y se van a unir, hermanos, para hacerle frente al Señor, para que no venga. Miren que hay una noticia, amados, que es bien interesante. El mundo sabe que Cristo viene. Por ejemplo, en el entre 2014 y 2015, por ahí lo puede buscar usted, una televisora muy famosa en España le compró los derechos al Vaticano por 150 millones de euros para que pudiesen transmitir en directo la venida del Señor Jesús. Ahora, imagínese usted quién le da ese derecho al Vaticano para poder decidir que ellos tienen derecho a todo lo que tenga que ver con el Señor. Entonces, para que usted mire que la venida del Señor no es un cuento de hadas. Hasta la gente que no sabe de Biblia sabe que el Señor viene. Y esa es una noticia verídica, hermanos. Esto es algo real. Usted lo puede buscar en internet y lo va a encontrar. Sabe que el mismo dirigente de la Iglesia Católica, el mencionado Papa Francisco, ha dicho: si los extraterrestres vienen, yo los voy a bautizar. ¿Bautizar demonios, hermano? Pero lo que le quiero decir es que ellos mismos saben o quizás tienen contacto con estas entidades desde ya
o desde hace mucho tiempo atrás y saben que son aliadas de estos grupos que dominan el mundo. Entonces, en este tiempo, hermano, la actividad de demonios va a ser muy común, ¿verdad? Bajo el nombre de extraterrestres. Por eso Jesús dijo que sería como en los días de Noé. Hermanos, si en los días de Noé, su venida, así sería. En los días de Noé había actividad de demonios, mezcla entre demonios y seres humanos. Entonces, los ejércitos del mundo se van a reunir y tratarán de detener la venida del Señor. Y eso lo encontramos, amados, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 19. Dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y su ejército. Entonces se van a reunir. Y la Biblia hasta menciona el lugar, en un lugar que se llama el Valle de Megido, lo que se conoce como el Armagedón. Y ahí los ejércitos mundiales, hermanos, con toda la tecnología que tengan, con toda su artillería, van a esperar la venida del Señor, con inclusive armamento nuclear, creyendo ellos que con fuerza de seres humanos van a poder detener al Dios Todopoderoso. Eso va a suceder. Se van a reunir ahí para que el Señor no pueda entrar a la tierra. ¿Y lo van a lograr? Claro que no lo van a lograr. Dice la Biblia, hermanos, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que el Señor cuando venga, todo ojo lo verá. Dice: y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando el Señor venga, hermanos, ¿cuáles derechos de transmisión de Antena 3? Todo mundo lo va a ver por medio de internet. Todo aquel que tenga un celular, hermanos, un aparato de televisión, hermanos, la noticia va a recorrer el mundo, en vivo y en directo. La venida del Señor va a ser pública. En el arrebatamiento, el Señor viene en las nubes, es en secreto. Esta segunda venida es una venida pública. En algún momento vamos a explicar qué es lo que pasa en esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Pero es un tiempo terrible de muerte. Ahora, si usted puede ver, va a haber, ¿cómo se llama?, un remanente en la tierra. Va a haber linaje de la tierra que va a quedar vivo para ver la venida del Señor, que no van a morir con los juicios, que van a estar de pie. ¿Qué cantidad será? Eso no lo sabemos, pero que el Señor será visto cuando venga, será visto. Entonces, ¿lo van a detener? Claro que no lo van a poder detener. ¿Qué pasa, amados, con esos ejércitos que le van a hacer guerra o querer hacer guerra al Señor? Van a ser destruidos, hermano. Porque dice la Biblia que el Señor aparece en los cielos con sus ejércitos celestiales. Y usted se preguntará, ¿quiénes son esos ejércitos? Y ya lo vamos a ver. Y dice que con su boca, con la majestad de su boca, con el resplandor de su boca, los va a destruir. Muy bien. Cuando el Señor venga y destruya estos ejércitos, amados, y ya lo vamos a ver, ojalá que no se me haya ido por alto poner el texto, el Señor va a poner sus pies físicos, no va a venir en espíritu, físicamente va a poner sus pies en el monte de los olivos, allá en Israel, en Jerusalén. Ahí va a poner sus pies. Y ese monte, dice la Biblia, se va a partir en dos y va a quedar una llanura, se va a hacer un valle. Según el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Ahora, hermanos, cuando el Señor ponga sus pies ahí, ¿sabe quién más también? Los que se hayan ido 7 años antes. Dice Zacarías 14:5: entonces el Señor, mi Dios, vendrá junto con todos sus santos. ¿Quiénes son esos sus santos? Amados, ¿cómo le llama el Señor o cómo llama la Biblia a aquellos que aceptan a Cristo Jesús? Sus santos.
La palabra santo es apartado para Dios. Entonces, los santos de Dios somos nosotros, los que le hemos reconocido. 7 años antes nos fuimos con Él, 7 años después venimos con Él. El Señor dijo, donde yo esté, ustedes también van a estar. E inmediatamente que el Señor pone sus pies en ese monte de los olivos, aparentemente hay un terremoto muy fuerte que va a aplanar ese monte, y eso lo encontramos ahí en ese libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 4, amados. Inmediatamente el Señor va a atravesar un muro que hay ahí en Jerusalén, que se le conoce como la puerta del oriente, que está sellada. Y está sellada porque había una profecía que decía que debía de estar sellada hasta la venida del Señor. Y cuando hubo una invasión turca a Israel a principios de este siglo, no recuerdo, no, de este siglo no, en el siglo XIV o XV, amados, ellos escucharon el rumor de que el Mesías iba a entrar por ahí y que el Mesías iba a venir a destruir a los enemigos de Israel. Entonces, creo que era Sulaimán, creo que así se llamaba ese, ¿cómo se llama? Ese gobernante turco, mandó a sellar ese muro oriental. Y ahí está, hermano, sellado, hasta que el Señor pase por ahí. Entonces el Señor viene al Monte de los Olivos, cruza esa puerta oriental y entra a Jerusalén. Ese va a ser su centro de operaciones. Ese va a ser la capital mundial, el gobierno administrativo mundial. Y cuando en Jerusalén, cuando en Israel, miren a su Mesías, vamos a explicar más adelante qué es lo que va a pasar en esos 7 años de tribulación con Israel, porque van a tener una tremenda persecución. Y cuando miren que su Mesías ha llegado, pero que no es el que ellos creían, le van a decir: Señor, pero ¿por qué tienes esas cicatrices en tus manos? Porque ellos, amados, desconocen que al que crucificaron 2000 años antes es el Mesías, al que despreciaron 2000 años antes es el Mesías, que era necesario que Él muriera clavado en una cruz para pagar nuestros delitos y pecados, y que nuevamente tenía que regresar 2000 años después. Entonces ahí se van a dar cuenta, ese Jesús que nosotros traspasamos, que nosotros crucificamos, es nuestro Mesías. Y por eso dice que la tierra va a ser lamentación por Él, porque muchos se van a dar cuenta que se equivocaron no aceptando el señorío de Cristo Jesús en sus vidas. Inmediatamente, amados, que el Señor viene y comienza a gobernar, ¿sabe cuál es la primera acción que va a hacer? Va a tomar a la bestia y al falso profeta y los va a lanzar vivos al lago de fuego. Es lo primero que va a hacer. El falso profeta, que ya ese espíritu está operando, y que en ese tiempo, hermanos, va a formar la Trinidad satánica, junto a la bestia, que ya explicamos anteriormente quién es o lo que representa. Vivos van a ser lanzados a un lugar que se va a inaugurar con ellos, que se llama lago de fuego. Y este lago de fuego es diferente al infierno, es diferente al Hades que encontramos en la Biblia. El mismo infierno un día va a ser lanzado al lago de fuego al final de los tiempos, después de estos 1000 años. Entonces, amados, esos dos personajes son apresados y no hay más oportunidad para ellos. Eso lo dice Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. ¿Quiénes son los demás? Los reyes, los capitanes y los ejércitos que estaban ahí para pelear en contra del Señor. Amados, dice la Biblia que hubo una convocación para las aves de los cielos y que se saciaran de los cuerpos de todos los que van a caer tirados ahí. Con el resplandor de su boca el Señor los va a consumir. No va a haber ningún tipo de oposición, hermano, para la venida del Señor.
¿Qué sucede después de apresar al falso profeta y a la bestia? Es apresado Satanás y es arrestado. Dice la Biblia que un ángel del cielo desciende con una cadena y lo apresa en algo que se le conoce como el abismo. Apocalipsis 21. Vamos a ver cuántas legiones de ángeles manda el Señor para apresar a Satanás. Vi, dice, un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Mire, hermano, que no es necesario, hermanos, decenas de ángeles, no es necesario legiones de ángeles para apresar a Satanás. Un ángel va a bastar para apresarlo, y lo va a meter en una prisión que se conoce como el abismo, que ya hablamos de ella, que está en los confines de la tierra. Son cárceles de oscuridad, donde están las más altas jerarquías de demonios, los demonios más fuertes, más poderosos, ahí están encarcelados, y ahí va a llegar Satanás, y por 1000 años va a estar ahí. Yo me imagino, hermanos, y yo pienso, ¿qué recibimiento le van a dar a Satanás los que tienen miles de años de estar encarcelados ahí, en esa prisión de oscuridad llamada abismo? No va a ser con aplausos ni felicitaciones, ¿verdad? Muy bien, entonces, eso es echando la imaginación a volar, porque la Biblia no dice cómo lo van a recibir, ¿verdad? Después de todo eso, ya no hay influencia satánica. Ya ese ministerio de Satanás, el falso profeta y la bestia, que es la Trinidad satánica, no va a existir. ¿Qué es lo que hace? Hermanos, que en el mundo no haya paz, que en el mundo no haya más que muerte, destrucción, robo, que haya avaricia, que haya tantas cosas. La influencia satánica, sumada a la naturaleza del ser humano. Eso se va a quitar. Y lo primero que el Señor va a implementar es un juicio a los que se quedaron, e implementar un sistema de justicia para el mundo entero. Recuerda usted que la Biblia dice que cuando el Señor venga, todo ojo lo verá. Significa, hermanos, que se quedaron muchos que sobrevivieron a los juicios, sobrevivieron a los terremotos, a la quema de los árboles, hermanos, a los meteoritos que cayeron, etcétera, etcétera. Esos que sobrevivieron van a ser, hermanos, enjuiciados aquí en la tierra. Pastor, ¿y dónde dice eso? Judas, capítulo 1, versículo 14. Judas solo tiene un capítulo. Dice Judas: Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán y profetizó acerca de estos personajes, dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millones de sus santos. Aquí encontramos, hermanos, la confirmación de que usted y yo vamos a regresar con el Señor. Versículo 15: para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declararán culpable a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Entonces, esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice Judas, que no es el que se ahorcó, hermano. Este es el hermano del Señor, el hermano hijo de María, que no creía en Jesús y después, cuando lo vio resucitar, creyó, y que escribió el libro de Judas. Dice: los que se fueron con él van a regresar y vienen a implementar un sistema de justicia para aquellos que hayan sobrevivido a esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Mateo 25, 31. Aquí lo dice el mismo Señor Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Viene a gobernar físicamente. Vamos a conocer su rostro, vamos a ver sus heridas, hermano. Versículo 37 dice:
Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces va a haber un juicio, hermanos. Va a haber un juicio. Ese juicio, ¿cuál va a ser la base para juzgar? Pues si todos se quedaron, pues fue porque no aceptaron a Cristo en su corazón. Pero hay muchos que se quedaron por ignorantes. Hay muchos que se quedaron por negligentes y que quizás se arrepintieron después. Y pues no tuvieron más que pasar tribulación y gran tribulación. Y cuando el Señor venga, si han sobrevivido, van a ser enjuiciados. Y la base para este juicio van a ser sus acciones. Y el Señor sigue diciendo que Él los va a enjuiciar acerca de qué fue su forma de accionar. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Y le van a preguntar, ¿pero cuándo te vimos así? Por cuanto no lo hiciste con uno de mis pequeños, a mí no me lo hiciste. Entonces el Señor los va a juzgar por su corazón, por, hermanos, su conciencia. Entonces ahí va a separar a los que se quedaron porque fueron muy malos y a los que se quedaron porque fueron negligentes o porque fueron ignorantes, hermanos, o porque fueron haraganes. Pero van a ser muy pocos, hermanos, van a ser muy pocos. Entonces los cabritos van a ser condenados y echados al fuego eterno, y estos, los de su derecha, van a pasar a ese tiempo llamado milenio. Se van a salvar, hermano, por la campana. Van a ser muy pocos, muy pocos. Dice Apocalipsis 24: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Amados, en ese sistema de justicia, quienes van a juzgar van a ser los que se fueron con el Señor. Así es que prepárese, porque usted puede ser un escogido. Que el Señor le diga: mira, tú vas a juzgar ahí en Honduras. Y con las ganas que le llevamos, hermano, a estos personajes de acá, ¿verdad? Y cómo nos sentimos impotentes, hermano, entre tanta injusticia, entre tanto robo, entre tanto, hermano, entre tanta corrupción, entre tanto que no les importa ver que el pobre muere mientras ellos se llenan los bolsillos. Hermanos, los vamos a agarrar, hermanos, pero con ganas, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Ya le dije que yo he hecho a volar mi imaginación, ¿verdad? Entonces, amados, van a ser elegidos justos que se fueron con el Señor para venir y juzgar a esos cabritos o a esos corderos. En Apocalipsis 2:26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Hermanos, esos que van a recibir facultad de juzgar no van a andar con paños tibios, hermano. Ay, sí, que pobrecito. Es que tiene el mismo apellido que yo. Se llama Castro. Y es trigueñito como yo. Ay, lo voy a dejar que pase. Nada, hermano. Con vara de hierro. ¿Sabe qué es la vara de hierro, hermano? Pena de muerte, hermano. Ahí no se va a tolerar ningún tipo de abuso, ningún tipo, hermanos, de violación de ninguna clase, ningún tipo de corrupción. Ahí, hermano, es vara de hierro. Ese es el sistema de justicia. Dice Isaías 11:4: si no quiera justicia los pobres, y decidirá honestamente a favor de los indefensos del país. Sus órdenes serán como una vara de castigo para el violento, y sus palabras harán que mueran los perversos. ¿De qué le habla eso, hermano? Pena de muerte. Pena de muerte. Y aquí sabemos que la justicia, las leyes, solo son para los pobres, pero para los ricos, hermanos,
la justicia más bien los protege. Mire ese montón de ladrones del gobierno, cómo han creado leyes para blindarse, para que no, hermano, si un caso fortuito llegaran a la cárcel, estar 1 o 2 años ahí y tener, hermanos, miles de millones que se han robado. Pero en ese tiempo no, hermano. En ese tiempo no va a haber ese tipo de salvoconductos. Ahora, me llama la atención que dice que hará justicia a los pobres y decidirá honestamente. Hermanos, en ese tiempo, ¿será que van a haber algunos que van a llegar no van a poder superar niveles de pobreza? Ya vamos a contestar esa pregunta. Entonces, hermanos, ahí va a haber justicia de verdad. Después de implementar un sistema de justicia, hermanos, que va a regir el mundo, una sola ley para todo el mundo, el Señor va a abolir los ejércitos del mundo, pero los ejércitos terrenales, porque sabemos, hermanos, que aquí van a haber ángeles en el mundo, ¿verdad? Y aquí no va a haber tales. Mire que los ángeles pareciera que no tienen emociones, hermano, porque cuando Dios les da una orden para ir a destruir, ellos acatan las órdenes. Y quizás ellos van a ser los que van a ejecutar las instrucciones de pena de muerte en ese tiempo. Los ejércitos van a desaparecer entonces, los ejércitos del mundo. Va a ser el Señor con sus ejércitos. Dice Isaías 2:4: y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, les llamará la atención fuertemente. Y volverán, dice, sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ese espíritu, hermanos, de destrucción que hay en el ser humano, donde tienen a sus ejércitos para mantener sus estatus, los gobiernos, los ejércitos están no para cuidar al pueblo, hermano, están para cuidar a los de arriba, a las élites, y para ejercer dominio, opresión y, ¿cómo le llaman? Y represión al más débil. Todo eso se va a terminar. Hermanos, miles de billones de dólares que se gastan en submarinos nucleares, en armas atómicas nucleares. Hermanos, una bala creo que anda costando 20 pesos. Imagínense cuántas balas se gastan en una guerra. Todas esas ametralladoras, pistolas, hermanos, tanques de guerra, todo eso va a ser reciclado y va a servir para hacer tractores, para hacer todo lo que se ocupa para producir la tierra. Los ejércitos van a desaparecer. Inmediatamente, amados, o quizás, yo no sé si inmediatamente, pero el sistema social, ¿cuál va a ser? Ya vimos que van a haber pobres. Entonces, ¿cómo es esto, pastor, que van a haber pobres? Bueno, ya lo decíamos anteriormente, ahí estaba escrito. ¿Cuál es el sistema social? ¿Va a ser socialismo, comunismo? ¿Va a ser socialdemocracia? ¿Va a ser capitalismo? ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser el sistema social? Usted sabe que en este mundo 3,000 familias tienen la riqueza del 99% del mundo. ¿Cómo va a ser el sistema social en ese tiempo? Dice Isaías 65, creo que es 31, no lo ubico bien. Edificarán sus casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, como ahorita, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos, no trabajarán en vano. ¿Qué va a suceder en este tiempo? En este tiempo, hermanos, el que trabaje va a tener, el que produzca va a tener, el que, hermanos, se esfuerce, su esfuerzo va a valer la pena. No es como en este tiempo, que usted y yo trabajamos para pagar deudas, que usted y yo, hermanos, o muchos hermanos,
fruto de nuestro trabajo es para medio alimentarnos y tener fuerzas para ir a trabajar a una fábrica o a algún lugar y no desmayarnos y producir para ellos y seguir engordándolos a ellos. En ese tiempo no, hermano. El que trabaje va a trabajar para poder salir adelante, para prosperar. El que quiera tener una casa grande va a ser por su propio esfuerzo. Y el que sea haragán, hermano, el que quiera tener una casa chica va a tener una casa chica. Y el que no quiera hacer nada, hermano, se va a volver pobre. Hermanos, más equidad no se puede, hermano. Entonces va a ser un sistema social donde la gente va a tener la oportunidad de crecer de acuerdo a como quiera crecer, sin obstáculos, ¿verdad? En este tiempo, hermanos, cuesta crecer, cuesta salir adelante. ¿Cuántos obstáculos hay? Más que todo para nosotros, hermanos, los pobres. En ese tiempo van a haber oportunidades para todos, hermanos. El que quiera vivir cómodamente, va a vivir cómodamente. Y el que quiera vivir en un rancho con una hamaca, pues también va a tener la libertad de hacerlo, ¿verdad? Ese va a ser el sistema social que en ese tiempo se va a vivir. En cuanto al sistema de salud, ¿cómo va a ser el sistema de salud? Bueno, dice Isaías 65, creo que es el versículo 30. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Ahora quiero que usted analice bien este texto y revise ciertas cosas que quizás no le cuadren. Por ejemplo, y yo se lo voy a marcar ahí, hermano, va a haber muerte. Dice que un niño no va a morir de pocos días, pero sí puede morir, sí va a haber muerte. Dice que va a haber pecado. Dice que el pecador de 100 años será maldito. Entonces, hermanos, el pecado todavía va a existir. No trabajarán en vano, dice, ni darán a luz para maldición. Entonces, hermanos, sí va a haber reproducción, sí van a haber matrimonios, sí van a haber familias, sí van a haber, hermanos, parejas. Entonces, yo no sé cuál es la idea que usted tenía de ese tiempo, hermano, pero aquí quiero que usted haga, ¿cómo se llama? Una observación. Estamos hablando que estos son los que se hayan quedado, los que hayan sobrevivido a la venida del Señor. Recuerde que estos pasaron un juicio a ver si aprobaban pasar los 1000 años. Estos hermanos son diferentes a los que se fueron y le voy a explicar un poquito por qué. Dice Jesús, porque le preguntaron al Señor que cuando alguien muere y va al cielo, ¿cómo es? Si los seduceos le preguntaron. Una mujer estuvo casada con 7 y los 7 se le murieron. Cuando ella muera, ¿quién va a ser su esposo? Y el Señor le dijo, es que allá en el cielo, los que van al cielo, ni se casan ni se dan en casamiento y son como los ángeles del cielo. Hermano, cuando los que sean arrebatados vayan al cielo, van a ser diferentes en su cuerpo. Y eso lo dice, hermanos, el libro de Corintios y otros libros. Dice Pablo en primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Entonces, amados, en la segunda venida, los que se vengan con el Señor van a tener cuerpos celestiales. Y esos que tengan cuerpos celestiales van a tener una diferencia con los que tengan cuerpos terrenales. Mire cuál es la diferencia de los cuerpos celestiales. En Filipenses 3:1, ahí usted lo puede leer en su casa, dice que nuestros cuerpos van a ser glorificados. Van a ser cuerpos de gloria.
en este primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 42, dice que van a ser cuerpos incorruptibles. ¿Incorruptibles qué es? Que no se van a enfermar. Ya, hermanos, ni los virus, ni la gripe, nada le va a enfermar. No se van a envejecer. Esos van a ser los cuerpos que se vayan con el Señor en el arrebatamiento. En el versículo 43 dice que van a ser cuerpos en poder. Recuerda que cuando Jesucristo resucitó, Él ya resucitó con un cuerpo de gloria. Y el Señor, amados, los discípulos estaban encerrados con sus puertas trancadas porque tenían miedo. Y el Señor se les apareció ahí y era de carne y hueso. Y ellos creían que era un fantasma. El Señor les dice: miren, un fantasma no tiene carne y hueso. Denme algo de comer y se los voy a comprobar. Pero el Señor atravesó, hermano, las paredes, cuerpos de poder. Y en el versículo 53 dice Pablo que van a ser cuerpos inmortales. O sea que los que se vayan con el Señor, esos no van a morir, tienen vida eterna. Pero los que se hayan quedado aquí, hermano, y hayan sobrevivido a la segunda venida del Señor, esos sí tienen cuerpos mortales. Por eso decía el texto anterior que leíamos, vamos a volverlo a poner. Dice que no habrá niño que muera de pocos días, pero van a morir. Ni viejos que no cumplan sus años. El niño morirá de 100 años, el pecador de 100 años será maldito. Entonces habrá pecado, lo volvemos a repetir, y darán a luz. Pero los que nos hayamos venido, esos, hermanos, ya ni nos casamos ni vamos a reproducir, porque nuestros cuerpos son como cuerpos de ángeles. Entonces yo le hago una pregunta esta noche, hermano. ¿Qué cuerpo quiere tener usted? ¿Un cuerpo en gloria, de poder, inmortal, aunque no se case y no pueda reproducir? ¿O un cuerpo, hermano, mortal, que aún en el milenio se pueda morir, se pueda enfermar y, hermanos, pueda pecar? En el milenio, entonces, muchos, hermanos, van a tener un corazón, una naturaleza todavía que los va a llevar al pecado, aunque Satanás ya se haya quitado de en medio. ¿Ha escuchado usted esta famosa, ¿cómo se llama? Esta famosa eslogan, el cambio climático, la naturaleza, etcétera. ¿Cómo va a ser en ese tiempo nuestra relación con la naturaleza y el medio ambiente? Dice la Biblia, amados, Isaías 11, capítulo 6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa perecerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid y el recién detestado extenderá la mano sobre la cueva de la víbora. Sabe entonces, hermano, que va a haber una armonía con toda la naturaleza. Los animales van a volver a su posición original. Cuando Dios los creó, eran herbívoros. Eso dice la Biblia. Herbívoros es que comen plantas, ¿verdad? Ah, sí, hierbas, herbívoros, sí. La Biblia nos dice que los animales, cuando Dios los creó, eran herbívoros, no comían carne. Después del pecado es que se volvieron salvajes. En ese tiempo van a volver a su posición original. Hermano, ¿usted pondría a su niño de pecho a jugar con una víbora? En este tiempo no, hermano. Pero en ese tiempo, hermano, los animales no van a tener, no van a ser salvajes, ni ese instinto en contra del ser humano, ni en contra de ellos mismos. Y la naturaleza, hermano, va a volver a recuperarse nuevamente en ese tiempo. ¿Cómo va a ser la religión, la adoración? Llamémoslo así, religión. En este tiempo todo el mundo anda buscando la religión verdadera.
Y muchos dicen, no, es que mi religión es la verdadera. Y hermanos, no saben, hermanos, que la religión verdadera es visitar a los huérfanos, hermanos, a los ancianos, darle, hermanos, ser compasivos con los pobres, amar al Señor sobre todas las cosas, etcétera, etcétera. En ese tiempo, hermanos, ahí sí va a haber una sola religión. Dice Zacarías 14:16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Y por qué la fiesta de los tabernáculos? Porque los tabernáculos nos hablan de Jesús, y Jesús va a estar acá. Entonces esa fiesta se va a hacer, hermanos, ya no usando una sombra, sino, hermanos, teniendo la figura fiel y verdadera de Cristo Jesús. Es entre septiembre y octubre de las 7 fiestas que el Señor dejó, que son sombra y figura de Cristo. En ese tiempo todas las naciones van a adorar, hermanos, al único Rey que va a existir en esta tierra y que es el Rey de todo el universo, a Jesús. Dice Isaías 2, versículo 3, acontecerán en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y alabemos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Jerusalén va a ser el centro mundial, la capital del mundo, no solamente administrativamente, sino, hermanos, de adoración. Allá, hermanos, en estos tiempos muchos van a Jerusalén, a Israel, a lo que quedó del muro, ¿verdad? El muro de los lamentos, del templo anterior que fue destruido, hermano. Pero en ese tiempo Jesús va a estar sentado ahí va a estar su trono, van a ser fiestas que se van a hacer para ir a adorar a Jesús en cuerpo presente. Zacarías 14:17 dice, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Amados, aquí yo encuentro que van a haber naciones todavía de que como que no van a aceptar mucho esto de adorar al Señor. Sí les va a gustar la prosperidad, sí les va a gustar la justicia tal vez, sí les va a gustar que no haya enfermedad, que no haya pobreza, pero adorar a Jesús. Y mire que ahí menciona una nación, Egipto, naciones musulmanas. Como todavía, hermanos, recuerda que esos son sobrevivientes de la tribulación, va a haber una naturaleza humana de pecado, hermanos, y va a haber todavía una religión ahí que va a estar afianzada. Muchos van a decir, yo no voy a adorar a Jesús. ¿Y qué va a pasar? Simplemente no va a llover ahí. Pero vemos que va a haber una semiautonomía de los pueblos, de las naciones. Y lo que va a pasar es que ellos mismos se van a maldecir, porque van a llamar plagas hacia ellos. Y van a llamar, hermanos, sequía. Y sus naciones no van a producir. Ahora, hermanos, tomémonos un minuto para pensar en esto. ¿No será que esto es lo que pasa en el mundo? Que el mundo no adora a Jesús, no le reconoce, y por eso llaman maldición, o llamamos maldición, hermano. Cambios climáticos, hermanos, destrucción por huracanes, destrucción por terremotos, sequías, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nos hemos apartado del Dios verdadero. Ya al final de los 1000 años, ¿qué encontramos al final de los 1000 años? Encontramos dos cosas, hermano. Sabe que Satanás va a ser suelto de su prisión a propósito.
El Señor lo tuvo 1000 años prisionero, pero al final de los 1000 años lo va a sacar del abismo. ¿Y sabe cuál es el objetivo? Colar a la gente. Ya vimos cómo la nación de Egipto, ahí lo menciona, y muchos van en su corazón albergar ¿cómo se llama? Una barrera, una animadversión en contra del Señor. Y van a decir, nosotros ya no queremos un gobierno mundial. Nosotros queremos vivir como antes, en libertad. Queremos tener nuestro propio ejército. Nosotros somos musulmanes y nosotros no adoramos a ese tal Jesús. Y el diablo va a salir a engañar nuevamente a las naciones. Pero ese es el último pascón, es el último filtro, hermano, porque al final de los 1000 años viene un tiempo que se llama la eternidad, y ahí sí van a pasar los que realmente lo merecen. Aún en los 1000 años, hermano, va a haber pecado y van a haber corazones que no van a aceptar al Señor. ¿Y sabe qué? Como van a haber todavía nacimientos, los niños que vayan naciendo tienen que aceptar a Jesús en su corazón y creer en Él. Y los que no lo hagan, hermano, quizás tengan una influencia de sus padres, se van a quedar, no van a pasar al siguiente nivel. Y muchos quizás en ese parámetro de 1000 años van a morir, hermanos, y no van a pasar. Pero este es ya el último trabajo de Satanás. Ahí va a ser apresado y va a ser enviado al lago de fuego, donde 1000 años antes lo van a estar esperando ahí, quemándose vivos la bestia y el falso profeta. Y luego sigue un periodo de tiempo que se llama la eternidad. Dice Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, amados, de alguna forma, estos gobiernos semiautónomos se las van a arreglar para producir armas. Y cuando Satanás los engañe, se van a reunir y van a cercar Jerusalén, porque ahí va a estar gobernando el Señor. Pero ¿sabe qué va a pasar? Dice la Biblia que del cielo va a caer fuego y los va a consumir a todos. Y eso es, hermanos, el último de los juicios. Dice Apocalipsis 29, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los angustiaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso va a ser lo último que va a suceder en ese tiempo del milenio. Cuando esos 1000 años se cumplan, ¿qué va a pasar? Viene un nuevo ciclo, hermanos, que se conoce como la eternidad. ¿Cuánto va a durar? Pues la eternidad no tiene, hermano, fin. Pero ese nuevo ciclo va a comenzar con un juicio ante el trono blanco. ¿Juicio para quién? Para los que, hermanos, murieron desde la antigüedad, los que murieron 2000 años después de Cristo y los que murieron en esos 1000 años van a resucitar. El trono blanco no es para los cristianos, no es para los que se fueron con Cristo en el arrebatamiento, es para los que murieron. Esa es la resurrección que decía Marta. Sí, yo sé que mi hermano Lázaro va a resucitar en el día postrero. Amados, los que murieron, y un día lo vamos a explicar, antes de Cristo, para atrás, 4000 años antes, van a ser juzgados por sus obras. Los que murieron en Cristo van a ser juzgados si aceptaron a Cristo. Los que murieron en el milenio van a ser juzgados si aceptaron a Cristo o no. Entonces ahí comienza un nuevo ciclo. Ahora, eso es como un reinicio. ¿Recuerda usted cuando el Señor comienza la creación en la tierra? ¿Qué fue lo primero que hizo?
apartar las tinieblas de la luz. Y en este nuevo ciclo, lo que el Señor hace, ¿qué es? Apartar nuevamente las tinieblas de la luz. De ahí para allá, hermanos, no sabemos lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que vamos a vivir eternamente con el Señor. Ya no hay diablo, ya no hay nada de mal. Los que se queden para la eternidad, esos pasaron toda prueba y van a estar con Dios para siempre. Y como de ahí para allá, hermanos, no hay nada escrito que el Señor nos haya dejado, pero de repente Él tiene escrito algo ya que nos lo va a revelar después. Yo hasta aquí llego. Gracias, amados, la invitación para el día de mañana a las 6 de la tarde en nuestra reunión aquí en el templo, transmisión por Facebook 6:30. Por favor, traiga su mascarilla, Seamos obedientes, ¿verdad? No tanto a las autoridades, sino que obedientes a las disposiciones de las cabezas de esta casa, ¿verdad? Tenemos un pastor general, nuestro pastor Raúl Paz, y pues el Señor me tiene aquí, y pues en obediencia le pido que traiga por favor su mascarilla. Dios le bendiga.